muchísimo gusto platicar el día de hoy con el chef y profesor de la Universidad del Caribe, Óscar Gutiérrez. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Pati, muy bien, muchas gracias. Que la verdad es que siempre un placer estar contigo. Qué lindo, muchas gracias. A nosotros también nos encanta que estés aquí porque nos aportas muchísimas cosas, así que pues vamos a empezar. Oye, dime una cosa, ¿tú de qué dulces te acuerdas tú de cuando eras niño? Eres muy chiquito, pero bueno, yo estoy segura que yo había unos dulces que ya ni siquiera has de conocer tú, pero bueno, ¿de qué dulces te acuerdas tú cuando eras niño? Híjole, fíjate que la verdad en ese aspecto yo creo que una de las cosas que siempre me dio mucho mi madre, justo que Ah, siempre llegaba de trabajar con darnos algún dulce, ¿no? Y ajá. curiosamente los dulces como más tradicionales, más típicos eran los que se compraba para ella, pero la verdad es que nosotros se los terminábamos quitando porque a nosotros nos encantaban. A mí me encantan las palanquetas, me Mm. encanta el jamoncillo, me encantan las glorias, o sea, este tipo de dulces que de verdad al final son tan clásicos, tan de la gastronomía mexicana, que bueno, tienen sus orígenes en otro apartado, pero la verdad es que son muy buenos. Sí, es que además es tal cantidad la de dulces que tenemos, pero tienes razón, tienen sus orígenes, pues de alguna forma es una mezcla importante, ¿no? De nuestros antepasados prehispánicos y de la cocina española, que además ya viene con la cocina árabe, ¿no? Pero yo creo que mexicanos, o sea, prehispánicos, solamente el amaranto y el pinole, ¿no? Sí, la verdad es que hablaremos de productos muy, muy El sencillos y de cacahuate. hecho que incluso de alguna forma nosotros no los podríamos conceptualizar como un dulce si hablamos del periodo prehispánico. La verdad es que era un alimento más, era un alimento con el cual se nutría el pueblo, con el que se llevaba. Ya con el mestizaje es cuando se empieza a hacer esta combinación y ya pasamos al apartado de decir, voy a comerme un dulce, ¿no? Y esto ya se le agradece pues mucho, sobre todo a las monjas, a los frailes, que hicieron experimentos vastos en poder crear tantas cosas. Sí, parece que los conventos y los monasterios eran unos laboratorios verdaderos de gastronomía, ¿no? Así es, la verdad es que eran los encargados de poder desarrollar los productos, de poder satisfacer la gula, ¿no? De la colonia. Oye, es lo que te iba a decir, pero a mí se me hace que teníamos virreyes bastante golosos. De demasiado. La verdad es que si algo puede llegar a conceptualizarse en este aspecto, sobre todo de la época de la colonia, es que la gula era muy, muy marcada. El uso del azúcar era indiscriminado, se utilizaba prácticamente en todo. Ahorita hace rato decías algo de lo que es la aportación de los árabes en la cocina española, y ellos son maestros de la conservación a partir de Claro, la saturación de azúcares, ¿no? claro. Entonces, por eso vamos a encontrar muchos productos variados. Pero ¿qué te parece si no nos adentramos mucho en la época del virreinato? Porque a mí se me antoja que hagamos después otro programa sobre exclusivamente postres del virreinato. Yo Aunque claro, encantado. desde luego las golosinas que tenemos aquí, los dulces, pues muchos provienen de ahí, ¿no? Y Sí, también muchos provienen por regiones, ¿no? es correcto. Por ejemplo, tú hablabas de las glorias. Esas glorias a mí me suenan a como que son del norte del país. Las glorias, fíjate, muy conocidas, sobre todo muy populares de Linares, de allá de la zona de Nuevo León, y son dulces que al final del día es una cocción de leche con una amplia cantidad de azúcar que se empieza a reducir y que después deja esta textura pastosa, pero que al final, al momento que tú te la llevas a la boca, se deshace por la grasa natural que tiene la leche, el azúcar, todo, híjole, es una sensación de sabores increíble y justo esos dulces del norte tan característicos, si nosotros lo vemos así, es precisamente el producto que se utiliza. Sí, Puebla tiene grandes dulces, muchos dulces de este tipo y muchos conventos también, o sea, muchos experimentos se hicieron ahí. Es correcto, dicen que en Puebla hay más iglesias que tiendas, ¿no? Entonces al final del día también tiene que ver mucho este punto. Puebla dio su base para la creación de muchísimas recetas. Creo que la gastronomía poblana por eso es muy rica. Y justo los dulces, ahorita hasta la fecha es uno de los, digamos que de los estados que es muy característico el que se conoce por la amplia gama de dulces tradicionales mexicanos que se siguen produciendo de manera artesanal. De Puebla, ¿qué podríamos acordarnos de qué? De las galletitas estas de Santa Clara. Las galletitas de Santa Clara, los borrachitos. ¿Los borrachitos son de Puebla, no son de Guadalajara? Fíjate que los borrachitos tienen su base digamos que en la zona, digamos, de Guadalajara, incluso Tlaxcala, pero Mm. Puebla populariza mucho el producto y Puebla es el que lo hace que se extienda bastante a muchas zonas de México y que lo ¿Y conozcamos nosotros. los camotes? ¿Qué Híjole, tal? no, bueno, pues al final del Ah, día, como dicen, Puebla, amo y señor del camote. Si no hablamos de camote, no hablamos de Puebla. Y no, aparte hombre. que es justo de los pocos postres estos, los famosos camotitos, es un postre que
que a pesar de que la cocción es muy natural, pero no lleva tanta saturación de azúcares porque pues ya se estaba aprovechando el azúcar natural que ya tiene el camote, el almidón natural que tiene el camote precisamente para darle esa textura. Y yo Ujú. creo que a todos nos encanta esta sensación que tiene, que deja esta primera costra del azúcar y luego suavecito por dentro. Híjole, Es buenísimo. delicioso, no, no, no. A mí mi favorito es el de vainilla, bueno, no, me puede enloquecer. Hablamos de Puebla, los camotes, las tortitas o las galletas de Santa Clara, los borrachitos. Es que las frutas cristalizadas, ¿de dónde vienen? Mira, las frutas cristalizadas creo que no hay un origen como tal. Yo creo que es muy de la zona centro de la República. Sí, perdón, Eh, porque es Puebla, estamos hablando de Puebla, Querétaro, Puebla, Querétaro, Toluca o el Estado de Tlaxcala, México. Estado de México. En la zona centro de México, por ejemplo, hay muchas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Xochimilco, que se desarrollaron muchos productos como la alegría, por ejemplo. Por ejemplo, en Puebla también podríamos hablar mucho de las palanquetas, ¿no? Las De palanquetas. este tipo de productos. Aunque la palanqueta de cacahuate sí es nuestra, nada más que antes se utilizaba otro tipo de miel, ¿no? Sí, ese es una adaptación. De hecho, digamos que la base original parte del uso del maíz mezclado con algunos tipos de jarabes o agaves, ¿no? Que le permitía tener esta textura. Ya después con la parte de la trascendencia al mestizaje de la cocina, pues bueno, se sustituyó, por ejemplo, por cacahuate, después se empezó a utilizar en lugar de piloncillos, después se usa caramelo, y así se van cambiando muchas recetas, pero si hablamos de un dulce que pudiese llegar a tener unos orígenes bien prehispánicos, sí, definitivamente sería la palanqueta. La palanqueta y la alegría, Y la el alegría, es amaranto, correcto. ¿no? El amaranto. Ujú. Oye, corazón, desgraciadamente se nos está terminando el tiempo, qué raro, ¿verdad? Pero ¿te parece bien si hacemos una segunda parte? Porque bueno, ¿cuántos dulces no nos falta por mencionar? Híjole, no, y aparte poder explicar acerca de dónde vamos a entender todo esto y cómo lo vamos a amalgamar a nuestras características de la cocina, yo encantado de volver a estar contigo. Los ates, ay, bueno, Uy, también. ese es un muy buen tema. Ojalá lo podamos tocar más adelante. Claro que sí. Muy bien, perfecto, mi querido Oscar. Entonces, si te parece, hacemos un segundo programa sobre dulces para el próximo sábado. Yo encantado. Gracias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. Taller Gourmet presenta. Hola, yo soy Federico López y ya es mayo. Y bueno, en mayo siempre festejamos a mamá y en esta ocasión, qué mejor que festejarla con una canasta de dulces mexicanos. Efectivamente, desde que llegaron los españoles a México, la parte conventual de la dulcería mexicana es importantísimo y de generación en generación se fue pasando estas recetas hasta llegar a lo que hoy llamamos una dulcería tradicional o artesanal. ¿Qué mejor que recordar esta dulcería tradicional al lado de la abuela o de la mamá, lo que vienen siendo unas alegrías, tal vez unos dulces de jamoncillo o alguna mermelada o los típicos camotes de Puebla que todo el mundo conocemos? Regálale a mamá algo que le guste mucho pero que sea con mucho amor y sobre todo dulce. La dulcería mexicana está llena de tradición y no hay que dejar que se pierda. Yo soy Federico López y hay que regalar mucho amor en este 10 de mayo. Hasta la próxima.
Los dulces típicos que conocemos actualmente son un claro ejemplo del mestizaje que tiene su origen en la época colonial, cuando se mezclan elementos y técnicas prehispánicas y las que nos trajeron los españoles. En la época prehispánica, los dulces consistían en tamales dulces, pinole, además de maíz tostado, pepitas de calabaza, amaranto y frutas como zapotes, mameyes, ciruelas y tunas, que se mezclaban con miel de maguey, de abeja, de hormiga mielera, de caña, de maíz y aguamiel. Durante la colonia, ya que se obtenía el azúcar de caña y con otros productos que vinieron de España, como la manzana, la nuez, la canela y las almendras, los dulces se volvieron más sofisticados. En los conventos, las monjas, quienes traían varias recetas de origen árabe, empezaron a elaborar jamoncillos, turrones, macarrones de leche, figuras de almendra, yemas, alfeniques, camotes, ates y frutas cristalizadas. Entre las que encontraron en nuestro país está el chilacayote, la biznaga y la calabaza. Estos dulces los podemos disfrutar en la actualidad, pero hay muchos más. ¿Quién no se acuerda de las charamuscas, las trompadas, las manzanas caramelizadas, los muéganos, los borrachitos, las glorias o las tortitas de Santa Clara? Y a ustedes, amigos, ¿qué dulces les recuerdan su infancia?